En nombre de la Facultad Adventista de Teología de España, te doy la bienvenida a este evento que va a ser, entiendo, muy especial. En un entorno académico hay algunas de las facetas que son fácilmente reconocibles, como la docencia. Se espera, obviamente, que en clases se impartan conocimientos y se espera también que el alumno los aprenda. Pero hay otros ejes que son básicos dentro de un entorno académico de educación superior, como es, por ejemplo, la investigación, o como es la transmisión o transferencia de esos conocimientos a otras personas fuera del entorno del lugar de estudio. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hemos elegido a algunos alumnos de la facultad para que os comenten algunas de las investigaciones que han hecho, para que vosotros podáis disfrutar un poquito de aquellas cosas de las que se hablan y se investigan en nuestra facultad. Os estamos abriendo las ventanas de nuestro espacio para que os sentéis con nosotros en el aula y disfrutéis de las cosas relacionadas con la palabra de Dios que nosotros disfrutamos. Podéis ver este tipo de ponencias como si fuera una maratón teológica, y verlo todo continuado, o seguramente, si es tarde o si no tenéis todo el tiempo que quisierais, podéis verlas poco a poco, ponencia a ponencia. Lo que es interesante es que reflexionéis sobre lo que se dice y mejoréis vuestro conocimiento sobre la palabra de Dios. Y es a Él a quien le pedimos que nos acompañe en estos momentos. Gracias por vernos. Hoy quiero hablarte de un tema que es mi pasión, la persona de Jesús. Durante los primeros 500 años del cristianismo, este tema generó mucho debate. En el siglo I, los gnósticos decían, tiene que ser un ángel, no puede ser una persona. En el siglo II, decían los docetistas, es una apariencia porque el espíritu no se puede contaminar con la carne. En el siglo número 3, Tertuliano decía, no, Jesús es totalmente Dios, solo que es inferior a Dios el Padre. En el siglo número 4, Arrio decía, Jesús es el principio de la creación, es la criatura más excelsa, pero no es Dios. En el mismo siglo 4, Atanasio decía, no, es exactamente igual a Dios, coeterno, cosustancial con el Padre. En el siglo número 5, el monofismo decía, son dos naturalezas, divina, humana, pero se fusionaron en una y solo quedó la naturaleza divina. ¿Cómo se entiende esto? Se generó mucho debate por mucho tiempo. Cada cierto tiempo surge un nuevo interés sobre el estudio de la persona de Cristo, especialmente en el siglo XIX y en el siglo XX con la teología alemana que intentaba desmitificar la palabra de Dios. Teólogos casi ateos como Bullmann decían todo lo que la razón no entienda no es correcto. Hay que eliminarlo de la Biblia. Así que para ellos Jesús era simplemente un buen maestro, una persona digna de imitar en el área moral, pero que se relacionó con asuntos políticos y lamentablemente terminó en la ejecución romana. Es un personaje de referencia, pero no es algo superior. No es Dios, no es un ser espiritual, no es un ser divino. Hoy en día muchas personas siguen preguntándose, ¿qué es Jesús? ¿Mitad humano? ¿Mitad divino? ¿100% hombre? ¿100% Dios? ¿Es una apariencia? ¿Qué es Jesús? En el libro de Juan, capítulo número 1, versículo 1 al 18, vemos un poema que da apertura al libro de Juan. Y aquí el apóstol empieza a hablar acerca de la preexistencia de Jesús. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quiero que hablemos un poco acerca de esta palabra principio. ¿A qué se refiere principio? ¿Será al principio de la creación de la humanidad? ¿Al principio del pacto? Por supuesto que no. Se está refiriendo al tiempo más remoto de la eternidad
pasada. En el principio ya el verbo estaba, no fue creado. En el principio ya el verbo existía, no fue creado. ¿Y a qué se refiere la palabra verbo, que en griego es la palabra logos? ¿Por qué Juan utiliza especialmente la palabra logos y no utilizó cualquier otra palabra? Muy sencillo. La palabra logos, para un mundo que estaba muy influenciado por la filosofía griega, era muy conocida, porque Heráclito, por ejemplo, en el siglo V a.C., mencionó todo se ejecuta según el logos, que es eterno, que es universal y necesario. Algo parecido como lo que decía Platón del demiurgo en la filosofía idealista, que era algo que daba origen a la vida. Así que Juan utiliza esta palabra para decir, ese logos que ustedes creen, que no saben qué es, qué representa, este logos es Cristo. Y en el versículo número 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese logos que dio origen, que hizo todas las cosas, Juan lo presenta como el Mesías, Cristo mismo. No es un simple maestro de Galilea, no es un hombre espiritual como Gandhi o Buda, no es una buena persona que merece un premio Nobel, no. Este Jesús es el mismo principio de la creación de Dios. Ahora, Juan capítulo 1, versículo número 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Todo lo que vive, todo lo que existe se mantiene gracias a la continua acción y obra de Jesucristo. En Él está la vida. Tú y yo vivimos porque Cristo mantiene cada latido de tu corazón. Cada respiración es una muestra de que el Logos ha actuado en este universo. Dice en el capítulo 5 del libro de Juan, versículo 17 al 18, había una discusión porque Jesús había sanado a un paralítico el sábado. Y dice, Jesús respondió y les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Por qué los judíos querían apedrearle si ellos también decían que eran hijos de Dios? Porque entendieron que Jesús no estaba diciendo que era cualquier hijo. Jesús estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, haciendo o estableciendo una igualdad entre la naturaleza del Padre y el Hijo, haciéndose como uno con Dios. Por eso querían apedrearle. Jesús no era cualquier persona. Jesús era la misma esencia de Dios. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice, y aquel Logos, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Para los griegos esto era una locura. ¿Por qué? Porque con su mente dualista, el espíritu era totalmente bueno y la carne era totalmente mala y contaminaba. Así que un Dios espiritual totalmente bueno se una con la carne pecaminosa que daña y contamina, esto era una abominación, una locura que no tenía sentido. Así que ellos trataron de decir, no, mira, no era Jesús, era una apariencia. Era en forma de hombre, pero no era totalmente hombre. No se encarnó, era una forma, no era Dios. Porque no lo entendían. Su mente estaba dividida. Si el espíritu es bueno y la carne es mala, ¿cómo es posible que dos cosas así se fusionen? Entonces, Juan resuelve este problema. En el primer siglo, Juan se dio cuenta que había un conflicto grande y utiliza la palabra, cuando dice el verbo se hizo carne, la palabra griega sarx. Sarx significa carne, pero no cualquier carne, una carne despejada del hueso. Significa carne en sentido humano, significa naturaleza humana. Así que Juan estaba diciendo, el verbo se ha hecho como tú y se ha hecho como yo. Podría utilizar la palabra griega soma, pero no. Él utilizó la palabra carne. No dijo se hizo un cuerpo porque podría malinterpretarse. Juan tenía el propósito primario de hacer ver que Dios se ha hecho como tú y como yo. Pero ahora esto genera algunas preguntas porque decimos, si se hizo carne, ¿es Jesús exactamente igual como yo? Con mis tendencias pecaminosas,
con mis malos pensamientos, con mis pasiones vergonzosas? Oh, Jesús era como Adán antes de la caída del pecado. Su mente estaba separada de todo asunto contaminoso. ¿Quién era Jesús? Era, como dicen los teólogos, era una persona prelaxaria o poslapidaria. ¿Quién era Jesús? Me encanta el sistemático Norman Galley porque explica esto de una manera especial. Dice, aunque Cristo es el segundo Adán, no debemos identificarlo ni con la posición prelaxaria, o sea, antes de la caída, ni con la poslapidaria, después de la caída. Antes de la caída, Adán tuvo una vida sin pecado, igual que Cristo. Y en este sentido, son iguales. Pero hay una diferencia. Mientras Adán tenía una naturaleza libre de las consecuencias del pecado, Cristo tomó sobre sí una naturaleza humana debilitada por la larga herencia del pecado, aunque Cristo nunca pecó. Norman Galley nos dice, mira, no piensen que era totalmente como Adán, pero tampoco piensen que era totalmente como después de la caída. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, o sea, Cristo no tuvo ninguna relación con el pecado, ni en hechos, ni en acciones, ni en pensamiento. Cristo estuvo totalmente separado del pecado. No tenía tendencia alguna a pecar. ¿Cómo lo sabemos? El libro de Juan capítulo 14, versículo 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ni sus pensamientos eran de Satanás, ni tenían la influencia maligna. Ahora, algunas personas dicen, pero ¿podría ser mi ejemplo sin tener las mismas debilidades y tendencias que yo? ¿Podría ser mi ejemplo si no siente inclinación hacia pecar? Creo que es un pensamiento un poco injusto, porque sabemos que Jesús no era exactamente igual a cada uno de nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, el hombre y la mujer tienen debilidades totalmente diferentes, tienen tendencias pecaminosas totalmente diferentes. Si decimos que porque no era igual a mí, no podría ser mi ejemplo, entonces no sería un ejemplo para los padres, porque nunca tuvo hijos. No sería un ejemplo para los esposos, porque nunca se casó. Es un argumento totalmente injusto. Cristo puede ser nuestro ejemplo, aunque no fue exactamente igual que nosotros. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo fue tentado Cristo entonces? Porque Hebreos 4, versículo 15 dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Cómo fue tentado Jesús? Para ser nuestro ejemplo. Para entender esto, primero tenemos que entender cómo es tentado el ser humano. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado con su propia concupiscencia, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra griega concupiscencia es epitumía. Se utiliza 38 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 35 veces hace referencia a la codicia, a la lujuria y a los malos deseos. Así que el hombre, ¿cómo es tentado? Cuando este mal que hay implícito en el ser humano empieza a dar vueltas. El ser humano es tentado desde adentro por un mal implícito. Aparte de las tentaciones externas de Satanás, ya hay algo dentro de nosotros que nos motiva, que nos hace tender al mal. Mateo 5:28, Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón, en su mente. ¿Por qué? Porque el pecado está dentro de nosotros, forma parte de nuestro ADN. El pecado está implícito en el ser humano. Reinhold Niebuhr dice, las tendencias del bien y el mal hablan en el ser humano desde que éste se separó de la voluntad de Dios en el huerto del Edén. Así que antes de la caída, el hombre tenía solo tendencia al bien. Pero cuando se acercó al árbol del bien y el mal, ahora sus tendencias cambiaron. Bien y mal, una confusión total. El hombre es tentado desde adentro. Por eso Pablo dice, el pecado mora en mí. Porque tenemos el mal implícito. Ahora, el hombre es tentado desde adentro. ¿Cómo fue tentado Jesús? Cristo no tenía tendencia al pecado, entonces ¿cómo él fue tentado? Muy simple. Jesús fue tentado desde afuera. No por un mal implícito que él tuviera en su mente. Como dice Pablo, el mal que mora en mí. No.
Él fue tentado desde afuera. Pero ¿cómo se ve esa tentación de Satanás? Satanás le dice, sepárate de hacer la voluntad de Dios y haz la tuya propia. Exactamente, Jesús fue tentado en el principio de toda tentación, en la obsesión del ser humano de separarse de la voluntad de Dios y hacer la suya propia. Por eso la tentación de Jesús y la tuya es exactamente igual. Porque en esencia la tentación es separarse de la voluntad de Dios y hacer la nuestra. En 1895, Ellen White escribió a un pastor que se llamaba Baker. En el entorno adventista esta carta se conoce como la carta a Baker. Baker era un pastor que hablaba de un Jesús muy humano, tan humano como tú y como yo, que tenía las mismas tendencias y debilidades. Y Ellen White escribió, sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. Podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Fue asediado por las tentaciones en el desierto como lo fue Adán por las tentaciones en Edén, pero éste venció. Así como Cristo venció, tú también puedes vencer. Con un escrito está y con el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Muy buenos días, estimados. Es para mí un privilegio estar con todos ustedes y me gustaría que de esta oportunidad podamos disfrutar y recordarlo con el paso del tiempo porque fue algo revelante tanto para mí como para vosotros. Y vamos a compartir un título interesante que contiene por lo menos dos temas que podríamos debatir, como sería el temor a Dios, a Yahvé. Y no sé qué sería más importante para ti, si el temor o el término Yahvé, pero hoy te propongo que hablemos un poquito sobre el temor. El temor, no sé si te viene a la mente alguna persona, alguna figura cuando dices temor. A lo mejor alguien asustado, alguien preocupado. Pero vamos a ver qué es el temor. Y quiero empezar con unas preguntas. Veamos, ¿cuándo fue la última vez cuando tú mismo tuviste temor? Creo que ha sido fácil identificarlo, ¿no? Porque normalmente son cosas que nos asustan, cosas que nos preocupan. Pero, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste temor? Eso ya se pone un poco más difícil, ¿no? Porque ya la memoria, con el tiempo, acumulamos cosas y otras cosas y nos olvidamos. Y de hecho creo que es una bendición. Pero realmente, ¿qué has sentido en ese tiempo cuando has sentido el temor? A lo mejor síntomas físicos, un latido de corazón tan fuerte o incluso sudor, no lo sé. O has sentido un mal cuerpo, ¿no? Cada uno somos diferentes y sentimos el temor de diferentes maneras, pero seguramente algún síntoma tu cuerpo te lo ha dado, que lo has sentido, que lo has notado. Y si vamos a definir el término temor, nos encontramos que es algo que el cuerpo, la mente, rehúsa porque lo considera peligroso, dañino, arriesgado y forma una sospecha dentro de nosotros para alejarnos del elemento que nos da o que nos manda esta información del temor. Incluso lo ve como algo que va a ocurrir en el futuro y te hará daño. Entonces el temor es algo que te aleja de un elemento. Pero ¿cómo sería si definiéramos algunos de los temores? Creo que has escuchado sobre claustrofobia, bibliofobia, acustofobia, acrofobia, hay muchos. Todavía los expertos no se han puesto de acuerdo si son cientos o son miles. Pero yo te quiero preguntar hoy, ¿has escuchado de zeusofobia? ¿Qué será la zeusofobia? Si vamos otra vez al diccionario, es sinónimo de teofobia y define un miedo irracional y enfermizo a Dios o a la religión. Repito, un miedo irracional y enfermizo a Dios o a la religión. Y si nos acercamos a un diccionario teológico para ver qué es el miedo, qué es el temor, que son sinónimos, dice que el concepto del temor en la Biblia pues abarca un espectro largo de emociones. Puede ser algo que es una preocupación profunda
o incluso puede llegar a ser un terror abyecto, algo que aterroriza. Pero más allá, si vamos a las palabras griegas y hebreas, vamos a ver que por lo menos en hebreo tenemos 3 que definen el temor. Y tenemos el yará, que es ser temeroso, venir ante Dios como reverente, con reverencia. Luego tenemos el pajá, que es un temblor, un miedo. Y uno más fuerte, más intenso que esto es el yirá, que significa espanto, miedo. En cambio, el griego utiliza casi para todos esos términos el phobos, un miedo que desde la Septuaginta no encontramos para toda vivencia que tiene que ver también con reverencia, como los temblores o los espantos. Y me gustaría compartir contigo hoy el texto de la Biblia de Proverbios 1:7. Y dice así, que el temor del Señor o de Jehová es el principio del conocimiento, y otras traducciones dicen de la sabiduría. Y dice que los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y me gusta ver en este versículo que el término para temor es yará. Entonces se refiere al temor este reverente. No es ese que tiemblas delante de Dios o que te asustas por ver a Dios, sino que es el temor reverente. Y entonces hay como una ecuación que veo. Temes, conoces y creces. Porque Dios lo que realmente quiere cuando hablamos de un temor hacia Dios, frente a Dios, es que nosotros tenemos que conocer quién somos y quién es nuestro Dios. Y esto, a través de este temor, de esta reverencia, podamos crecer y conocer. Y en la parte opuesta sería no temer o no tener un principio de conocer a Dios saludable, y este sería no conocer y no crecer, no disciplinarse. Esa zeusofobia, que era irracional, se puede traducir por un término del temor que no has entendido o no vivimos bien cuando nos acercamos a Dios. Y damos un paso más adelante y quiero dar un ejemplo de Génesis. ¿Te acuerdas cómo Adán y Eva pecaron? Y de repente se esconden de Dios. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Y vemos aquí que el miedo no es nada más que un sentimiento negativo. Y en ese sentimiento negativo vemos un efecto secundario donde la vergüenza son trastornos que te separa de Dios. Entonces vemos que esta puede ser una zeusofobia, un temor a Dios que no es saludable, un temor a Dios que te aparta de Dios, que te hace separarte de Él y esconderte de Dios, que no te hace conocerle, no te hace conocerte a ti mismo y ni crecer. Y todo eso da a nosotros que tengamos automatismos. Automatismo de huir de Dios, de bloquearnos ante Dios o tener un bajo rendimiento en nuestra vida espiritual. Y me gustaría decirte que la palabra miedo aparece en el libro de los Proverbios, donde hemos leído al principio, 15 veces. Y las 15 veces es relacionada con reverencia, pero también con obediencia. Porque para conocer a Dios, Él te da unas pautas de conocerlo y andar con Él, para que lo conozcas de verdad. Y el temor que sientas hacia Él no sea una zeusofobia, un rechazo, un miedo, una huida, sino un acercamiento reverente. Y este acercamiento reverente lo podemos traducir por sentir un verdadero amor hacia Dios. Temer lo reverente, no de una forma que te haga no conocerlo y no crecer, y siempre mostrarle gratitud sabiendo quién es Él para ti. Estas características que hemos mencionado de amor, temor reverente y gratitud, sería para una persona que ha entendido realmente quién es su creador y quién es su redentor. Y esto produce en él unos sentimientos de seguridad y de reverencia. Y más allá, creo que este verdadero temor que tenemos que entender nos hace romper unas cadenas que nos tienen presos en conocer a Dios como es Él de verdad. Y nos invita a romper con los perjuicios que tenemos delante de un Dios que puede ser malo o que no es tan justo siempre o que, no sé, cada uno de nosotros tenemos algún perjuicio.
algo que nos impide ver al verdadero Dios. Y hoy si tengo una invitación, si tengo un propósito por cual presento este tema, es para invitarme a mí mismo, conocer y vivir el verdadero temor a Dios. Rompe con tu perjuicio, rompamos con todo lo que nos mantiene bloqueados para crecer y conocernos a nosotros mismos y a nuestro Creador. Que Dios os bendiga abundantemente. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ya tenemos cómo empezar para responder a nuestra pregunta. Pero si hay que empezar, empecemos desde el principio. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es una traducción que se hizo del hebreo, así que leamos la frase en hebreo. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Es la misma frase que leímos en castellano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quisiera que nos enfoquemos en la palabra Dios, Elohim. Esta palabra hebrea es un masculino plural. Ya tenemos una confirmación sólida de Primera de Juan 5:7. Tres son los que dan testimonio en el cielo, y estos tres son uno. Incluso el verbo del que hablamos, que es Jesús, todos sabemos esto por el capítulo 1 de Juan, dijo, yo y el Padre uno somos. Si esto es así, si Jesús es uno con el Padre, debemos ser capaces de encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Porque él también dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta es otra pista que nos dio Jesús de dónde buscar en el Antiguo Testamento. En Éxodo 3:14, Dios respondió a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios se dirigió aquí al pueblo de Israel, que son descendientes de Abraham, al que Jesús se refirió cuando dijo, antes que Abraham, yo soy. Pero aún hay más. En el mismo capítulo, en el versículo 2, leemos que en la llama de fuego, en medio de la zarza, quien se había aparecido a Moisés era el ángel de Jehová. De aquí todos entendemos que el ángel de Jehová es yo soy y a la vez es Jesús. Pero es que además, en el versículo 4, es Dios quien llama a Moisés de en medio de la zarza. Si en medio de la zarza estaba el ángel de Jehová, quien es Jesús, la Biblia habla por sí misma. Jesús es Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús tiene plena conciencia de su divinidad. Esto lo vemos cada vez que Jesús decía, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor. Y cada vez que volvía a decir yo soy, recordaba su parte divina. Todos sabemos que el Padre es Dios y que debemos adorarle. ¿Y Jesús también debemos adorarle? Recordemos que Él y el Padre uno son. Él es el creador del universo entero, es la vida y la fuente de la luz, es el único camino y la verdad. Sigamos investigando. ¿Mediante qué manifestaciones aparece Dios en la Biblia? Debemos tenerlo claro para saber a quién adoramos. Jesús dijo
en Mateo 4:10 y Lucas 4:8. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, haciendo referencia a lo escrito en Deuteronomios 6:13. Según la Real Academia Española, una de las definiciones de la palabra adorar es reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Cuando Juan en Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22 del 8 al 9 se postró delante de un ángel, el ángel lo reprendió y dijo: no lo hagas. Al único que tienes que adorar es a Dios. Vemos aquí cómo postrarse delante de alguien es adorar. Y no me refiero a hacer una reverencia a modo de saludo. Eso no significa adorar. Pero si alguien se postra con la intención de adorar, la Biblia sí que es clara al decir que solo a Dios hay que adorar. Por esto sabemos que el arcángel Miguel es Dios, porque Josué lo adoró y él no lo reprendió. El arcángel Miguel es reconocido como el gran príncipe en Daniel 12:1 y Jesús también es el príncipe de paz en Isaías 9:6. Como hemos comprobado, Jesús tiene el título de ángel de Jehová, pero él no es un ángel, él es Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, general de todas las huestes celestiales. Los ángeles le pertenecen a Jesús por dos textos fundamentales: Hebreos 1:6 y Apocalipsis 12:7. Muchos dirán que esto no es cierto, haciendo mención al libro de Judas, versículo 9, porque el arcángel Miguel dijo: el Señor te reprenda. Decir que Miguel no tiene autoridad para reprender al diablo es un error, y esto lo podemos comprobar con Zacarías, capítulo 3, versículo 2. Jehová dijo: Jehová te reprenda. Ya tenemos una clara posición del Padre y una clara posición del Verbo. Pero ¿y el Espíritu Santo? ¿Es un poder o también es Dios? Si tres son los que dan testimonio en el cielo, esto quiere decir que es alguien, no algo. La Biblia nos dice que el único pecado que no se puede perdonar es el pecado contra el Espíritu Santo. Se puede pecar solamente contra alguien, no contra algo. También vemos en Hechos como un matrimonio quiso mentirle al Espíritu Santo. Y solo se puede mentir a alguien, no a algo. Los cristianos somos monoteístas, pero tampoco debemos olvidar que nosotros no podemos comprender a Dios completamente y que Dios se ha revelado por muchas maneras, incluso por muchos nombres. Dios es uno manifestado en tres personas: Padre, Verbo y Espíritu Santo, pero no son estos los únicos nombres por los que podemos encontrar a Dios. También por los ya mencionados como Jesús, Yo soy, Ángel de Jehová, Arcángel Miguel y por muchos más que no hemos mencionado, tales como Anciano de Días, El Shaddai, El Roy, El Olam, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad. Muchísimos, podemos encontrarlos en su palabra. Dios no tiene tantos nombres para liar a nadie. Es que Dios es infinitamente inabarcable, tanto que necesita demasiados nombres para poder captar toda su esencia, y más que tendrá y que no nos han sido revelados. Sin duda, la Biblia tiene un mensaje especial de salvación para toda la humanidad. Sin embargo, muchos cristianos creen que la Biblia, además de la teología, quiere establecer también autoridad en áreas como la historia, la medicina, física o incluso la propia música. Pero tiene la Biblia este propósito:
¿Quiere establecer la Biblia un tratado de medicina o de física, por ejemplo? Y al respecto de la música, ¿quiere la Biblia establecer un tratado musical también? ¿O tiene también la Biblia un tratado musical? ¿O será que el único tratado musical que existe en la Biblia es que precisamente no hay un tratado musical? Es interesante que la Biblia contiene cerca de 150 pasajes que hablan directamente al respecto de la música, y versículos aún más. Referencias a Jubal, el primer músico mencionado en la Biblia, las danzas de María, de David, los cánticos de los ángeles o incluso los cánticos de los redimidos en Apocalipsis son algunos de los ejemplos. Sin embargo, de estos 150 pasajes, solamente algunos versículos tienen un carácter normativo y prescriptivo. Y es interesante que casi todos ellos están hablando de los instrumentos musicales permitidos en el templo, como es el caso de la lista de instrumentos musicales que encontramos en Primera y Segunda Crónicas. Sobre todo en Segunda Crónicas 29-25, donde dice que címbalos, salterios y arpas fueron un mandato de David por orden explícita de Jehová. Y esto es interesante porque algunos piensan que estos instrumentos serían entonces los únicos permitidos por Dios para la alabanza. Y entonces sería una especie de tratado musical bíblico y por consiguiente sería también transversal a toda la humanidad y hasta llegar a nuestra época, a la época cristiana. Sin embargo, esto trae un problema, entre muchos, pero trae un problema que es el Salmo 150. Vamos a analizarlo. El Salmo 150 es un salmo de alabanza, pertenece a los 4 últimos salmos del Salterio, que son de alabanza, y es interesante porque los judíos catalogaban los salmos como con títulos. Tenían los salmos de ascensión, los salmos que eran dedicados a alguien, que eran compuestos por alguien, y estos 4 últimos salmos eran salmos de alabanza. Y los salmos de alabanza se caracterizaban por empezar y finalizar con la expresión aleluya, que es una palabra compuesta por el verbo alal, que significa alabar, y la contracción de Yahvé, que es Yah, que significa Adonai o Dios. Y quiere decir alabar a Dios, es un fiel imperativo. Cuanto al autor, muchos teólogos y comentaristas dicen que es un autor desconocido, que podría haber sido un levita, un sacerdote que conocía muy bien el funcionamiento del templo. Había sido escrito también después del exilio en Babilonia, y este salmo en particular, el Salmo 150, hacía parte de la liturgia del segundo templo. Sin embargo, Ellen White da a entender que este Salmo 150 fue escrito por David. Ella en su libro, Educación Cristiana, dice que podríamos estudiar los 4 últimos salmos de David, que serían por lo tanto los salmos de alabanza. A respecto de la traducción, vemos que las fuentes primarias están en armonía con el texto masorético, el texto hebreo, y vemos que expresiones como shofar es traducido por salpingos o tubai, que son especie de bocinas, de instrumentos de soplo que son fuertes, imponentes. Vemos también que nevel es traducido por salterio, tanto en la Septuaginta como en la Vulgata, pero también se puede traducir por arpa. Tenemos también el quinor, que es la quízara, traducido también por lira algunas veces. Tenemos el mahol, que son danzas circulantes, danzas hebreas, que son traducidos en Septuaginta y Vulgata por joros. Y es interesante que la palabra coro que tenemos nosotros es una palabra que implica grupo de personas. Entonces, mahol sería una danza circular, una danza con personas. Tenemos también los tzeltzelim, que son los címbalos, que es interesante que no se sabe muy bien porque la distinción entre símbolos sonoros y símbolos de júbilo, pero se sabe que estos símbolos eran instrumentos de percusión pequeños que servían para distinguir y separar ceremonias o actos litúrgicos o ceremoniales. Ya las traducciones o las fuentes secundarias, desde de una traducción más formal a una traducción más dinámica, vemos que, por ejemplo, la cantera Iglesias traduce shofar por cuerno y es una traducción más correcta, mientras las más dinámicas traducen por bocina o por trompeta.
Vemos también que hay alguna variación entre arpa, cítara, psalterio y lira, que a veces se confunde un poco, pero estamos hablando casi siempre de instrumentos muy semejantes. Pero además no hay mucha variación entre los términos que fueron traducidos en estas traducciones. Pero si queremos hacer una traducción que respecte más la temporalidad del propio texto, podríamos, por ejemplo, en el versículo 3, traducir por alabarle con el toque de shofar. Sería más respetuoso hacia el texto original. Y si queremos también respetar la asonancia o la consonancia del texto hebreo, cuando dice tejalel, ya, aleluya, podríamos traducir como lo hace la Reina Valera 60, que dice todo lo que respira, alabe, allá, aleluya. O sea, una especie de rima que conseguimos poner también en nuestra lengua. Si analizamos más profundamente el texto, vemos también que hay una expresión que se repite al inicio y al final, como ya vimos, que es aleluya, que es una especie de leitmotiv, es un refrán que se repite y que formaría un prólogo y un epílogo. Después, además de estos dos aleluyas, hay más 10 aleluyas que se repiten a lo largo del poema, que son imperativos y hacen entonces una anáfora. Después, lo interesante es que en el versículo 1, algunos teólogos dicen que estamos delante de una oración no verbal porque supuestamente sería alabada a Dios que está en su santuario, siendo que no está en el versículo original. Vemos también que en este mismo versículo hay un paralelismo antitético o entonces sinonímico. Si es antitético, la segunda parte del versículo que dice majestad de su firmamento sería una contraposición al santuario, y en este sentido tendríamos un santuario terrestre y el firmamento que sería el cosmos o el universo. Pero si es un paralelismo sinonímico, entonces el firmamento sería un refuerzo del santuario, y entonces podríamos, en última instancia, estando a hablar del santuario celestial. Sin embargo, el versículo 6 dice que todo lo que respira alabará, o sea, está diciendo que estamos hablando de personas mortales que necesitan de respirar. Entonces, este santuario podrá ser el santuario terrenal. Por fin tenemos también el último versículo, que es un último alabar, un último alal, y es el único que no está en piel imperativo, pero sí está en piel ictol. Esto es interesante porque apunta hacia el futuro. Y muchos teólogos dicen que este ictol podrá estar hablando, o este versículo sería un versículo profético, y sería también una alabanza escatológica de los salvos y los redimidos cuando estarían en la eternidad alabando perfectamente. En cuanto a la estructura literaria, podemos ver que el versículo 1 sería el lugar donde adoramos a Dios, tanto el santuario como el universo. El versículo 2 sería alabarle, o sea, ¿por qué deberíamos alabar a Dios? Por causa de su fuerza y su grandeza, o sea, por lo que Él hace y por lo que Él es. El versículo 3, 4 y 5 nos diría cómo podemos alabar a Dios, las posibilidades, y el último, el versículo 6, sería quiénes alaban a Dios. Por lo tanto, llegamos al final, y para concluir, tenemos un mismo autor y tenemos mandatos diferentes. ¿Será que se ha equivocado David? ¿Por qué que Dios ha permitido que el Salmo 150 hiciera parte del canon? O entonces, ¿será que el Salmo 150 es un salmo prescriptivo o es descriptivo? Si es descriptivo, entonces la lista de instrumentos de las crónicas también lo son. Pero si es prescriptivo, y es interesante que el Salmo 150 tiene 12 piel imperativos, no puede ser más prescriptivo que esto, entonces, ¿cuál de las listas está correcta? Y cuanto al santuario, ¿será el terrestre o el celestial? Si es el celestial, ¿será que el cielo se va a reglamentar con los instrumentos humanos? Pero si es terrestre, volvemos a lo mismo. Y cuanto al mensaje, ¿será que es atemporal o es temporal? Si es temporal, entonces David estaba haciendo un reglamento solamente para su tiempo. Pero si es atemporal, entonces tendría que ser atemporal todo. Tendría que ser atemporal
el templo, tendría que ser atemporal el sacerdocio y tendría que ser temporal también los propios instrumentos. Entonces, ¿cuál sería la intención del salmista? ¿Sería reglamentar o normar los instrumentos o la música o hacer un tratado musical para todos los tiempos, transversal a todas las eras, o sería solamente dejar el principio bíblico de lo que es adorar a Dios? En ese sentido, podríamos terminar con el mensaje nuclear de este salmo que se encuentra en el versículo 2, que dice: alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Esto sería el principio y no la norma de toda la alabanza a Dios en la Biblia. La Biblia es un libro que habla de muchas mujeres de valor que decidieron donar, entregar su vida a Dios. Una que siempre me ha llamado la atención es María de Nazaret, la que se conoce generalmente como María, la Madre de Jesús. Me gustaría explicar solo 3 textos que siempre me han intrigado y que he decidido investigar. El primero de ellos tiene que ver con el relato de la anunciación de el ángel a María cuando le presenta el plan de Dios para su vida al elegirla como la madre del Salvador. Generalmente hemos visto cómo se desarrolló el relato que termina con aquella frase famosa de María: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra», como lo establece Lucas 1:38. Sin embargo, cuando nosotros analizamos lo que implicaba el hecho de que María aceptara el plan de Dios como el ángel lo planteaba, encontramos el riesgo incluso en el que se podía encontrar su integridad física, su vida. En el antiguo Israel, donde María creció y se desarrolló, la mujer ocupaba un lugar bajo en la sociedad. Y encontramos que la mujer era incluso tratada como un esclavo en el hogar. María estaba ya comprometida con José, y el hecho de que ella saliera embarazada en ese momento significaba un bochorno para la familia que se penaba con la lapidación, la pena de muerte. En este momento vemos incluso que al José enterarse de la situación, pensó dejarla secretamente para no infamarla y no provocar su muerte, como establece Mateo 1. Sin embargo, el ángel convenció y le dijo a José de que el Espíritu Santo había sido la persona que había engendrado aquella criatura. Sin embargo, vemos que María aceptó el plan de Dios sin considerar lo que iban a decir las personas y lo que podría significar para su vida. La decisión de María de entregarle la vida a Dios a través de aceptar su plan hizo que durante toda su vida ella llevara el peso de la duda de cómo había sido engendrado Jesús. Así lo vemos en Juan 8:41, cuando Jesús les dice a los fariseos que ellos planeaban matarle. En respuesta, los fariseos le dicen a Jesús que nosotros no somos hijos de Satanás, como tú quieres indicar, pero no somos hijos de fornicación. O sea, estaban
directamente acusando a Jesús, o a María en este caso, de ser una persona que había, a través de la fornicación, engendrado a Jesús. Sin embargo, María siempre se mantuvo fiel a lo que ella pensaba que era lo correcto, aceptar el plan de Dios en la vida. Por eso me gustaría comparar el valor de María con lo que hicieron también en el Antiguo Testamento otras personas como Esther, Daniel, José, etc., que pusieron en riesgo su vida con tal de ser fieles y aceptar el plan de Dios. Más adelante me gustaría ir a Juan, el capítulo 2, porque allí encontramos en las bodas de Caná otro relato que es bueno que analicemos. En Juan 2, los versículos 4 y 5, se dice que María va donde Jesús a decirle que en las bodas de Caná el vino se ha acabado. Jesús responde a María en el versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Mucha gente se ha quedado perplejo al ver cómo Jesús respondió a María, su madre. Y a partir de aquí los teólogos han analizado muchas probabilidades que pueden explicar esta expresión de Jesús. Se ha dicho incluso de que Jesús estaba diciendo con esto que María no era su madre terrenal. Otros dicen que María realmente era su madre terrenal, pero no su madre espiritual. Y entonces, partiendo de ahí, como la parte espiritual de Jesús, la parte divina de Jesús, era quien iba a ejecutar el milagro, entonces él, como esa parte divina, le dice a María, esto, aquí tienes conmigo, mujer. O sea, es la parte divina de Jesús quien está respondiendo a María, según lo establece Agustín de Hipona en su comentario a este versículo. Sin embargo, vemos que una explicación más acabada también la podemos encontrar en el comentario bíblico adventista, donde dice el comentario bíblico que Jesús básicamente estaba tratando a María con el respeto debido a los padres según la cultura judía del momento. Por lo tanto, no vemos aquí en ningún caso una violación del quinto mandamiento o una falta de respeto de Jesús hacia su madre. Más adelante, en el versículo 5, María establece lo siguiente. No obstante lo que Jesús le había dicho, ella dice, dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Esta expresión de María nos recuerda la gran comisión y podemos establecer que la primera persona que establece básicamente cuál es el propósito del cristianismo, en este caso es María, de una manera primitiva, de una manera, digamos, primera. Porque cuando analizamos lo que dice Mateo 28, 19 y 20, encontramos que Jesús usa una expresión similar. Allí él dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Sin embargo, allí vemos que Jesús establece, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todo lo que he mandado, tal cual María también había dicho en Juan 2:5. Por lo tanto, es importante que siempre mantengamos esto en cuenta. Finalmente, encontramos a María en la última referencia que la Biblia hace de ella en Hechos 1, el versículo 14. Allí la Biblia establece lo siguiente. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Aquí vemos que María estaba orando junto a los discípulos, no que los discípulos estaban orando a María. De hecho, en el versículo 24 se establece que ellos estaban orando a Dios cuando dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha de ser elegido. Por lo tanto, aunque aquí se establece una distinción especial entre María y el resto de mujeres, siendo que es María la única mencionada, no se establece que María tiene la primacía en la iglesia por ser la madre de Jesús. Cuando analizamos estos textos podemos comprender más claramente la personalidad de María y al comprenderla es importante que la podamos explicar a aquellos que dicen todavía hoy aceptar el liderazgo de María o la vida de María como un modelo para vivir hoy. Sin duda, María es un modelo de valor, de fe y de oración que es digno no solamente de ser predicada, sino también de ser
imitada. Más vale ser vencido diciendo la verdad que triunfar por la mentira. Gandhi. En el área de la lingüística, la palabra lengua hace referencia a un género lingüístico conformado para una interpretación comunicativa y cuyo fin sea el mismo. O sea que la lengua también es un idioma, un habla, un lenguaje. ¿Por qué me refiero a esto? Nuestro tema es el don de lenguas. Quizás te has preguntado alguna vez en tu vida cristiana, ¿es necesario hablar en lenguas para confirmar mi bautismo en el Espíritu Santo? ¿Por qué creemos que el don de lenguas es más que una simple murmuración sin sentido? ¿Qué realmente enseña la Biblia acerca de este don? ¿Qué realmente nos quiere decir las Sagradas Escrituras? Antes de hablar de 1 Corintios capítulo 14, donde el apóstol Pablo nos menciona acerca del don de lenguas, echaremos un vistazo a lo que dice Hechos capítulo 2. Porque allí en Hechos capítulo 2 hace referencia constante y ejemplifica lo que es verdaderamente el don de lenguas. Hechos capítulo 2 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, interesante este día, porque después de la Pascua, 50 días después, los judíos celebraban una fiestas solemnes a Jehová, fiestas solemnes al Señor, que daban agradecimiento por la cosecha que Dios les había dado. Lo interesante es que, según los historiadores, dicen que los judíos hacían cualquier cosa para ir a estas fiestas solemnes, para estar delante de la presencia de Dios. Y en ese momento, de diferentes partes del mundo, fueron judíos a visitar a Jerusalén. Y allí el Señor vio una gran oportunidad. En Génesis capítulo 11, Dios desciende y confunde las lenguas y cada uno es expatriado y se esparce las lenguas por todo el mundo. En Hechos capítulo 2, Dios quiere dar un mensaje a diferente tipo de idiomas o lenguas en ese tiempo. Lo interesante es que cuando los apóstoles reciben este poder de lo alto, dice el texto que hubo un gran estruendo que llamó la atención de cada una de las personas, que estaban allí en Jerusalén. Y la lista nos dice que fueron más de 15 idiomas, y lo interesante es que las personas dicen, Hechos capítulo 2, versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Si estos hombres son galileos. Ellos entendían completamente lo que los apóstoles querían compartirle, ese mensaje que Dios les quería dar. Pedro se levanta y, como haciendo el papel de traductor, comienza a explicar lo que ellos estaban hablando en diferentes tipos de idiomas. Termina el texto también diciendo que en ese día fueron bautizados más de 3,000 personas, porque estaban buscando la presencia de Dios y Dios tenía un mensaje para ellos. Hechos capítulo 2 nos sigue diciendo que ellos fueron llenos de poder, fueron con autoridad divina para dar este mensaje. Hoy en día se hace referencia al don de lenguas. Hay una palabra que lo describe como la glosolalia, que es un idioma incomprensible,
palabras sin sentido, incluso muchas veces inventadas, repetidas, que hoy en día muchas iglesias carismáticas quieren darle importancia al don de lenguas en este contexto. Pero la glosolalia no es el don de lenguas. La xenoglosia es la facultad que te permite hablar un idioma, una lengua que tú antes no es familiar. Y exactamente esto ocurrió en Hechos capítulo 2. Un idioma que no conocían, y si ves la lista del versículo 9 hasta el versículo 11 de Hechos capítulo 2, ves que hay una lista de más de 15 idiomas que los apóstoles hablaban en ese día. Pero en la Biblia hay otros eventos donde el Espíritu Santo también hace manifestación del don de lenguas. Hace también manifestación donde el poder desciende y no se habla en el don de lenguas. Interesante que en Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46, y si lees todo el capítulo 10 de Hechos, Pedro visita a Cornelio y allí, cuando Pedro está hablando, el poder del Espíritu Santo desciende, cae sobre ellos y empiezan a hablar en lenguas. Lo interesante es que cuando ellos están hablando, los judíos que bajaron con Pedro a visitar a Cornelio, se quedaron sorprendidos, como que el Espíritu Santo, las promesas también son para los gentiles. Y se vio allí y creyeron y escucharon que glorificaban a Dios en todo lo que decían. También Pablo menciona también en Éfeso, cuando visitó Éfeso, puso una imposición sobre 12 hombres y también recibieron el don del Espíritu Santo. Pablo sabemos que fue uno de los más preparados de los discípulos. También fue un hombre que fue consagrado también para esta obra como evangelista. De paso también porque también era ciudadano romano y tenía la habilidad de moverse por el imperio fácilmente. Y él reconoce en Hechos también, capítulo 19, cuando está en Éfeso, reconoce que estas lenguas que hablan estas personas que fueron investidas con poder eran idiomas tangibles, idiomas que se podían comprender, que tenían un significado al momento de ser hablado. Pero hay otros textos en la Biblia donde el Espíritu Santo desciende y no se manifiesta el don de lenguas. ¿Por qué será? Porque hay momentos cruciales en las Sagradas Escrituras donde el don tenía que ser manifestado con tal autoridad para que los incrédulos creyesen que era un don de lo alto. Y nuestro pasaje es 1 Corintios también, capítulo 14, donde el apóstol Pablo menciona acerca del don de lenguas. Si tú lees 1 Corintios, ves que la iglesia de Corintios está pasando por problemas difíciles. Incluso tienen varias contiendas la iglesia y tiene varios problemas que el apóstol no podía dejar pasado por alto. Y recalca el don de lenguas. Incluso de los 14 libros que Pablo menciona y que escribe en el Nuevo Testamento, solamente en 1 Corintios 14 habla acerca del don de lenguas. Porque la iglesia de Corintio está ubicada, un historiador lo dice de esta manera, está ubicada en la cintura de la avispa del Imperio Romano. Porque allí habían dos puertos muy importantes, incluso dos puertos internacionales, donde un gran flujo de personas de diferentes nacionalidades pasaban por este puerto. Y la iglesia estaba con este tipo de problemas, estaba sufriendo este tipo de problemas que él tenía que dar una respuesta a lo que estaba sucediendo. Cuando se congregaban, empezaban a hablar en lenguas, incluso uno no les entendían. Y otros quedaban como, ¿qué está pasando aquí? Por eso el apóstol dice, yo sé hablar más lengua que todos vosotros. Y no se jactaba y no se glorificaba y no hacía de primer lugar el don de lenguas. Hoy en día parece ser todo lo contrario. Prefieren colocar que si no recibes el don de lenguas, no has sido investido o sido bautizado por el Espíritu Santo. Y saben que cuando Cristo estuvo en esta tierra, fue lleno del Espíritu Santo. Y en ningún momento de las Sagradas Escrituras, en los 4 evangelios, se menciona que Jesús habló en lenguas.
Se dice que incluso Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, incluso desde el vientre de su madre. Esto nos llama la atención de que el don de lenguas ha sido para momentos puntuales en la iglesia donde Dios ha dado su mensaje. Vanidad de vanidad. ¿Qué pensamos cuando viene esta expresión a nuestra mente? ¿Qué es vanidad? Yo he tenido el privilegio de ir a buscar qué significa vanidad y qué asociamos cuando decimos esta palabra. Por ejemplo, cuando pensamos en vanidad nos acordamos de jactancia, nos acordamos de altivez, presunción, orgullo, nos acordamos de vanidoso, por ejemplo, de vanagloria. Sin embargo, esta expresión nos acuerda también una imagen, que normalmente es de alguien que, se está mostrando un poco con su presunción, con orgullo, vanidoso o vanidosa. No obstante, esta expresión bíblica, utilizada por el autor de Eclesiastés, tiene mucho más que ver con una simple vanidad física, psicológica e incluso espiritual. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, nos dice el predicador: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero al final, ¿qué significa esto? Porque es una expresión que además de decirse aquí, se vuelve a repetir en el capítulo 12 del mismo libro, que dice vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Es como estamos mirando que en el primer capítulo es una introducción al libro y al final es pues la conclusión del libro que vuelve a repetir la misma frase, la misma expresión. Esta expresión aparece solamente 3 veces en la Biblia y de esas 3 veces las 3 están en el libro de Eclesiastés. Esta expresión es un hebraísmo que dice vanidad absoluta, habla de vanidad absoluta o Abel, que es la expresión hebrea, absoluta. Esto es un intensificador superlativo enfático de la palabra Abel, en este caso de la expresión Abel Abalim. Y esto podemos decir que es como un leitmotiv del propio libro, del libro de Eclesiastés, donde hay la repetición de un refrán, de un lema, en todo el libro, que llegando a su introducción en el capítulo 1 y a su conclusión en el capítulo 12, antes de que el propio escritor dijera que el deber de todo el hombre es servir al Señor. Pero para comprender mejor esta expresión es necesario ir un poco al texto original para que podamos sacar el jugo que el autor de este libro quería decir. En Eclesiastés 1 dice Salomón Abel Abalim, que es la expresión hebrea que nosotros tenemos hoy de vanidad de vanidades. Pero, ¿qué significa esta expresión? Abel Abalim. ¿Será que es una mala traducción que estamos utilizando o no? Por ejemplo, en su forma, tanto la palabra Abel como la otra, Abalim, esta expresión Abel Abalim es una generación. Esto es la primera vez que en toda la Biblia se utiliza esta expresión. Sin embargo, la palabra Abel y Abalim, Abel en este caso no es una generación, sino que es una derivación, porque ya en Génesis capítulo 4 fue utilizada. Y la palabra Abalim sí que es una generación, pues es la primera vez que se usa este estado de palabra. No obstante, su forma, estas dos palabras aparecen juntas, aparecen en la Biblia 58 veces. En estas 58 veces, 31 veces solamente en el libro de Eclesiastés.
su lema, o sea, la raíz de la palabra Abel, que sería Ebel, aparece en la Biblia cerca de 86 veces, siendo que estas 86 veces, 39 veces son en el libro de Eclesiastés. Pero, ¿será que esto es importante? ¿Será que es importante comprender qué significa la expresión vanidad de vanidades, Abel, Abalín? Pues bien, la expresión, como ya hemos visto, en Reina Valera es traducida por vanidad de vanidades. Sin embargo, esto me llevó a intentar saber qué dicen otras traducciones bíblicas, sin que sea Reina Valera. Por ejemplo, en Cantera Iglesias vemos que vanidad de vanidades es traducido de la misma forma, vanidad de vanidades. Sin embargo, y aquí empieza un problema o no, en Nueva Versión Internacional existe la expresión distinta. El autor dice lo más absurdo de lo absurdo. Y esto a mí me creó un problema, porque ¿cómo es posible? Porque es tan distinto vanidad de absurdo. Y después la Biblia la palabra, traduce como pura ilusión. Y esto a mí me explotó la mente porque ¿cómo es posible que es tan distinta la traducción de esta expresión? Y aún en Nueva Traducción Viviente podemos ver que el autor utiliza la expresión nada tiene sentido. Pero, ¿qué significa al final la expresión Abel, Abalín? ¿Qué significa? Y eso me llevó una vez más al texto bíblico y a buscar en el original qué significaba esta expresión. Por ejemplo, tenemos en el texto bíblico que esta expresión está más usada para transmitir vapor, aliento, vacío, sin sentido, inutilidad y futilidad. Después, si vamos también al texto de la Septuaginta, la Biblia de los 70, vemos que los autores de la Biblia de los 70 utilizan la expresión griega mataiontes mataiotenton, que significa de igual forma como la Biblia hebrea, sin propósito, fútil, vacío o vano. Pero el problema empieza aquí. En la Vulgata, la expresión utilizada es vanitas vanitatum, que esto sí que nos acuerda la expresión vanidad. Pero en la Vulgata, esa expresión significaba igual que las demás, vano, vacío, sin rumbo y ausencia de propósito. Y esto lleva a una pregunta. ¿Es esto una mala traducción bíblica? ¿Estamos utilizando traducciones que no están correctas en relación a esta pequeñita expresión? Pues, la verdad es que no. La verdad es que a lo largo del tiempo hubo un cambio semántico en relación a esta palabra. Porque si nosotros vamos a la Edad Media o más atrás aún, vemos que vanitas o vanidad no tenía el significado que tiene hoy en día. Por ejemplo, la mejor traducción para este texto, o la traducción literal en este caso, sería vapor de vapores, dijo el predicador o Cogelet. Vapor de vapores, todo es vapor. Pero vapor aquí quedaría un poco sin sentido, quedaría sin exprimir lo que quiere decir, porque si yo digo vapor de vapores, ¿qué quiere esto decir? Pero si os acordáis, la expresión hebrea es Abel, Abalín. Y esto Abel nos acuerda de alguien, nos acuerda de Abel, o sea, nos acuerda de un personaje bíblico, que el significado de su nombre es vapor. Pero ¿por qué es vapor? Porque si nosotros vemos que es la misma expresión, ¿era Abel vanidoso? Pues no, Abel hizo la voluntad de Dios. Entonces su nombre está relacionado con su corto periodo de vida. Vapor, fugaz. Fue una vida que fue un vapor, que fue breve, que fue efímera por ser tan poco tiempo. La mejor traducción, o una de las mejores traducciones o traducciones para este texto, sería utilizar a la vez de vanidad, porque en nuestro tiempo tiene otro contexto, utilizar la palabra futilidad. Futilidad absoluta, dijo el predicador, dijo el orador, dijo el maestro.
absoluta futilidad. Todo es futilidad. Y esto nos ayuda mucho a comprender el libro de Eclesiastés. Porque el libro de Eclesiastés habla de que todo lo que nosotros hacemos sin Dios es futilidad absoluta. Todo lo que nosotros hacemos sin Dios es vano. Así que es mejor vivir una vida con Dios, una vida con rumbo, con propósito, con sentido, a la vez de vivir una vida vacía, sin propósito, sin sentido. Siempre me gustó la historia, conocer el pasado, los movimientos sociales, los cambios, sobre todo lo que tiene que ver con la justicia social. Pero a lo que respecta como cristiano de la Iglesia Adventista y como estudiante de teología, me interesó sobre todo indagar lo referente a las religiones y a la intolerancia religiosa. Estoy hablando de la Reforma Protestante en España en el siglo XVI. Quisiera compartir una cita muy interesante que me llamó la atención de un filósofo llamado Voltaire, uno de los representantes más importantes de la Ilustración del siglo XVIII. Dijo así: "No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo". Interesante, ¿verdad? No siempre fue así lo que respecta a la libertad de expresión y a la tolerancia religiosa. Por eso me llamó la atención en ahondar un poquito más cómo era aquella época de las luchas sociales, sobre todo a la libertad de expresión y a la libertad de las creencias religiosas. Estamos hablando de tiempos de censura, de oscuridad, superstición, caza de brujas, corrupción, trivialismo, la verdad y la mentira, prisión. ¿Sabías que en el surgimiento de la Iglesia protestante en el siglo XVI en Alemania no fue solamente por motivos religiosos? En España, viviendo su época de esplendor en el siglo de oro, hizo una de las batallas más elocuentes en el tratado de luchar contra las herejías que venían del exterior. El Imperio Español controlaba mar y tierra para evitar la influencia de la revolución religiosa de Alemania y el resto de Europa. Cómo no anotar algunos puntos interesantes de unos monjes del monasterio de San Isidro, en Sevilla, muy conocidos en el mundo protestante. Hoy tenemos la Biblia en lengua castellana. Deberíamos de ahondar un poquito más en el concepto que entendemos como Reforma Protestante. Es un movimiento social y religioso que tiene su origen en Alemania en el siglo XVI por el monje activista agustino Martín Lutero, cuyas premisas de reivindicación era la búsqueda de un cambio dentro de la Iglesia, presentando sus 95 tesis en el Palacio de Wittenberg. ¿Cuáles fueron los motivos? Es lo que yo me preguntaba muchas veces de que ocurriesen este tipo de controversia y de la lucha por el descubrimiento de la verdad. Exceso de corrupción, abandono de las doctrinas primitivas cristianas, se defendía la nulidad del Papa como cabeza de la Iglesia. Esto dio origen a la Reforma Protestante por la protesta de Espira en 1529 realizada por algunos príncipes alemanes contra el edicto del emperador Carlos V en derogar la tolerancia religiosa. Y la Reforma Protestante en España. El Imperio Español, a la cabeza de Carlos V, no pudo impedir que se infiltrara las ideas protestantes de Lutero. Las dos ciudades más importantes que se confraguaron este tipo de ideas protestantes eran Sevilla y Valladolid. Se convierten en las ciudades principales para la extensión del mensaje protestante. Aunque en España el impacto de la Reforma no tuvo sus repercusiones políticas y religiosas como en otros lugares de Europa, no obstante España tuvo su parte en esta gran revolución religiosa. Podríamos citar y nombrar valientes personajes de la cúpula religiosa. Sevilla se ve sacudida por el predicador itinerante, el noble Rodrigo de Valer, un andaluz de Lebrija que vivía en Sevilla en 1540, influyendo en varios monasterios en doctores como Egidio y Ponce de la Fuente. Los monjes españoles, muy reconocidos en el mundo protestante, Casimiro de Reina y Cipriano de Valera, por su aporte en la elaboración de la Biblia en castellano, conocida como la del Oso y que fue terminada en 1602. Intelectuales también encontramos en pro de la verdad, pero en este aspecto en el círculo de la monarquía, mediadores, representantes de la corte real,
Valladolid, como capital del Imperio Español, forman comunidades luteranas que predican sobre la justificación por la fe. Se nombran a Agustín de Cazalla como portavoz del rey Carlos V y que fue testigo en la capital de Worms, en Alemania. Impactado por la verdad de Lutero, se ve envuelto finalmente entre las filas de las ideas protestantes en España. Esto impactó de una manera tan grande que podríamos evaluar y hacer un balance de análisis de esta situación, que a diferencia de Alemania y de otros países, donde la reforma protestante penetró en todo tipo de clases sociales, especialmente en el sector más humilde, en el caso de España fueron los humanistas e intelectuales y de clase social alta, que pusieron en estima la defensa de la verdad de la sola Escritura. Podríamos concluir que la batalla por la verdad de la libertad de expresión y tolerancia religiosa siempre ha estado en juego por este mundo lleno de conflictos. Para personajes como Casimiro de Reina y Cipriano de Valera, promotores de la traducción de la Biblia en idioma castellano, para poder alcanzar también al mundo hispanohablante, no dudaron en exponer sus vidas, con tal que todos tengan derecho a conocer la verdad de Jesucristo. Educando para... Vivir en contexto, vivir en equidad, vivir en vitalidad, vivir en tolerancia, vivir dinámicamente, educando para vivir la vida. Educación adventista. La epístola de los Colosenses es una de las epístolas más cristocéntricas que hay en el Nuevo Testamento. Pablo desarrolla su pensamiento cristocéntrico más profundo y habla de Cristo y de Jesús de la forma más profunda en esta cortita carta. Curiosamente, esta carta la escribe desde la cárcel. Y esta carta no va sola, esta carta se envía junto con la de la Odisea y junto con la epístola de Filemón, una carta enviada a alguien que vivía en Colosas. Probablemente, esto no lo sabemos seguro, también se enviaría con la carta de Efesios. Esto no está seguro. Hoy por hoy solamente tenemos la de Filemón y la de Colosenses. No tenemos la de la Odisea, pero vemos por lo que Juan dice de la Odisea en Apocalipsis 3, que era una zona rica. Hierápolis, la Odisea y Colosenses eran tres ciudades que estaban muy cerca y eran tres ciudades muy ricas. Para que veáis lo ricas que eran, entre el 61 y el 65 hay un terremoto en esa zona y probablemente Colosas acabaría destruido. Mucha gente moriría, sería un desastre. Pero ellos no piden ayuda al Imperio Romano para reconstruir la ciudad. Les sobraba el dinero, por así decirlo. En la Odisea también tenemos más de lo mismo. Era una zona muy rica, estaban dos ciudades que estaban muy cerca y no tenían necesidad. ¿Qué pues entonces escribe Pablo a una comunidad que no tiene aparentemente una necesidad de algo concreto, de algo que les faltara? Porque ya, siendo muy ricos, tenían aparentemente de todo. Ellos, en cambio, tenían ciertos problemas teológicos, ciertos problemas sobre la comprensión de la persona de Cristo. Lo que tenemos en Colosenses es lo que así se denomina la herejía de Colosenses. Esta herejía de Colosenses tiene varios puntos. En primer lugar, vemos que ataca de alguna forma la supremacía de Cristo, porque en ninguna otra carta del Nuevo Testamento se habla tanto de la supremacía de Cristo como en Colosenses. Niega a Jesús como creador. Vemos que en Colosenses, en el primer capítulo, se muestra a Jesús como creador y como el sustentador de todas las cosas. Aparentemente hay una incomprensión de la humanidad de Cristo, ya que en el versículo 22 del primer capítulo varias veces se menciona la palabra somáticos, se refiere a la parte corporal de Jesús. También lo menciona en el capítulo 2, en el versículo 9. Hay una cierta creencia basada en la astrología, en poderes superiores. Se habla del cosmos y se tiende a mitificar esto. Aparentemente se da una excesiva importancia a los poderes satánicos, ya que varias veces se habla de fuerzas, de potestades.
Otra cosa que pasa es que se intuye aparentemente elementos filosóficos un poco extraños, que hay gente que denomina aquí que se plantan las bases del gnosticismo, ¿no? El gnosticismo es algo bastante posterior, o se sintetiza, mejor dicho, bastante posteriormente, un par de siglos después, pero aquí ya hay una aparente problemática con esto y vemos cómo no se entiende la sencillez del Evangelio, no se entiende lo sencillo de la persona de Cristo. También aparentemente hay una cierta tendencia a ritualizar y a guardar de forma excesiva días y rituales que pertenecían al judaísmo y que ya habían sido cumplidos en la persona de Cristo. También vemos cómo la herejía fomentaba algunos pecados relacionados con el cuerpo. En el capítulo 3, del 5 al 8, se menciona algo parecido a lo que se menciona en Romanos 6. Son pecados que tienen que ver directamente con la carne. Al parecer, esta herejía de la que estamos hablando también daba lugar a un culto a los ángeles, y esto se menciona directamente en el capítulo 2, en el versículo 18. Por último, vemos cómo esta herejía presentaba aparentemente una aristocracia y que había como estados en el que tú entendías mejor o peor a la persona de Jesús o a la deidad. Había de alguna forma una escala intelectual y tú podías llegar a conocer más o menos según en qué escala estuvieras, por así decirlo. Los maestros de Colosas, con estas ideas, trataban de convertir el cristianismo de alguna forma en una filosofía o en una teosofía, podríamos decir, y esto era muy diferente a lo que Pablo enseñaba. Esto no es raro porque esta comunidad de colosenses, esta comunidad de los colosenses, mejor dicho, perdón, no es fundada por Pablo, es fundada por colaboradores de Pablo y Pablo, escribiendo esta carta, confirma esta comunidad. Y no solo confirma esta comunidad, sino que les da la solución a aparentemente esta herejía, que no es una herejía, sino que son un conjunto de creencias, un conjunto de malas comprensiones de algunos conceptos, de algunos elementos, como hemos visto. ¿Y la solución cuál es? La solución es presentar de una forma correcta, de una forma muy profunda, la persona de Jesús. Y esto nos hace un poco pensar a la situación que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos una vida aparentemente solucionada, aparentemente fácil, aunque tengamos una pandemia mundial. En el contexto en el que nosotros estamos, vivimos aparentemente bien, no nos hace falta de nada. Podemos compararnos de alguna forma con la zona de Hierápolis, Colosas y la Odisea. Somos ricos, ¿no? Tal y como Juan describe a la Odisea en el capítulo 3 de Apocalipsis. Pero algo falta y algo no entendemos. Tenemos tiempo como para filosofear, tenemos tiempo como para desarrollar ideas, tenemos tiempo como para dedicarnos a otras cosas que quizá no sean la principal, cosas que incluso son buenas, pero si nos desvían de lo principal y de lo importante, quizá tengamos un problema. ¿Y qué es esta cosa? ¿Qué es este elemento? ¿Qué es esto que debería ser lo fundamental? Esto es Jesús. En Jesús tenemos, tal y como se describe en Colosenses, la plenitud. La plenitud, la vida plena, está en Cristo, no están las cosas, no están los... no podemos pretender que ciertas posiciones sean las que nos den una forma de vivir plena, sino solamente esto lo encontramos en Jesús. Jesús, que se presenta en esta epístola curiosamente como la cabeza de la Iglesia. Se presenta como la cabeza de la Iglesia no solo como un gobernante de la Iglesia, que también porque Él es el fundador y Él es el que impulsa la Iglesia y el Espíritu Santo es el que desarrolla las comunidades de la Iglesia al comienzo, sino también como el que desarrolla su vida y crea una relación de dependencia entre el cuerpo y la cabeza, que obviamente hay esta dependencia fisiológicamente, y nosotros hoy como Iglesia debemos depender de Cristo. Nuestros problemas se pueden solucionar en Cristo. Esta epístola es una epístola muy profunda y que vale la pena entender desde la perspectiva eclesiológica y desde la perspectiva individual. Como cristiano, si algo te falta, acude a Cristo. Como Iglesia, si algo no funciona, quizá hemos perdido el foco, que es presentar a las personas a Cristo y presentarlo tal y como se presenta en Colosenses, que es la persona, que es la creadora del universo, la sustentadora, y nosotros vivimos en Él y a través de Él. ¿Cuál es la verdadera religión? En un mundo en que hay tanta diversidad de religiones, creencias de las más distintas, y todas dicen poseer la verdad, ¿existe una verdadera religión? ¿Qué espera Dios del ser humano?
el profeta Isaías declara: Así ha dicho Jehová. Aquí encontramos una fórmula introductoria profética, la anunciación del profeta del hebreo Ko Amar Yahvé, que los judíos leían Adonai. Ellos ya entendían que se trataba de un anuncio profético. Dios iba a revelar algo a su pueblo. Así ha dicho Jehová: guardad el derecho y practicad la justicia, porque cerca de venir está mi salvación, de manifestarse mi justicia. Bienaventurado el hombre que guarda el sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer lo malo. En el versículo 2 habla claramente de la guarda del sábado, que es una enseñanza clara de todas las escrituras. Incluso está en el Decálogo. Luego, aquí se refiere a la fidelidad del ser humano cuanto a las leyes de Dios. En el primer versículo, Dios declara: guardad el derecho y practicad la justicia. Esto justo antes de decir que pronto manifestará su justicia y su salvación. Vemos que, además de ser un mensaje profético, es también un mensaje escatológico para nuestros días. Hay algo importante aquí. Por eso, vamos a profundizar en esos conceptos. Continuando en Isaías, Dios declara: ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Fíjate que aquí aparecen justamente las dos peticiones de Dios para su pueblo: justicia y derecho. Pero el pueblo no estaba cumpliendo con esas peticiones. Versículo 2. Dicen: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. Lo que ellos estaban haciendo para Dios en realidad era para ellos mismos. Ellos ayunaban buscando su propio interés por egoísmo, orgullo. Pero mira lo que Dios espera de nosotros. El ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. El pueblo pide un montón de cosas a Dios y hace otro montón de cosas, pero no hace lo más importante, que es ayudar al prójimo, servir al necesitado. Queremos bendiciones de Dios, pero no queremos ser bendición en la vida de los demás. Y es esto que Dios nos pide. Seguimos profundizando ahora en el libro de Miqueas. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que pide de Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La historia se repite. El pueblo buscando a Dios, queriendo hacer y ofrecer varias cosas, parece que incluso intentando comprar el favor de Dios. Aquí aprendemos que los ritos externos no tienen valor sin una verdadera piedad. Una mera práctica religiosa externa no podía sustituir al carácter la obediencia íntima. Dios no deseaba los bienes de ellos, sino su espíritu. No solo su culto, sino su voluntad. No solo un servicio, sino su alma, su entrega total. Fíjate qué detalle interesante. El profeta Miqueas declara que Dios nos pide solamente 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Por eso vamos a estudiar las palabras en su idioma original para sacar el máximo significado. La palabra justicia del hebreo, mishpat, de la raíz shafat, significa juzgar, y su traducción más común es justamente juicio. Y los judíos asociaban esa palabra a instrucciones en cuanto a la forma que debía observarse los mandamientos de Dios. Hacer mishpat es ordenar la vida de acuerdo con los juicios de Dios.
esta justicia involucra todos los aspectos de los 10 mandamientos, es holística, completa, tanto verticalmente en nuestra relación con Dios, cuanto horizontalmente en nuestra relación con nuestro prójimo. La segunda palabra, misericordia, del hebreo hesed, designa una amplia gama de cualidades, como bondad, benevolencia, favor cariñoso, en algunas traducciones. Yo diría que es el hecho de hacer un favor, pero con amor, sin interés, sin esperar nada en cambio. Y la última palabra, humillarte, del hebreo, asnea, en la forma en que se halla aquí, aparece solo una vez en la Biblia, que es literalmente humildemente. La humildad es algo muy importante para Dios. Dios declara que Él habita en el corazón del humilde de espíritu, y Jesús declaró que el reino de los cielos es para los humildes de espíritu. Para que Dios pueda habitar en nosotros, tenemos que vaciarnos del yo. Ahora vamos a hacer una correlación entre lo que Dios declara a través del profeta Miqueas con lo que dice Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los fariseos eran minuciosos en las prácticas externas, también requeridas, pero descuidaban lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. La verdadera religión no es solamente teórica, es práctica. Lo mismo que fue declarado por el profeta Miqueas a 800 años antes de Jesús, y podemos hacer también esta correlación con lo que dijo Isaías. Increíble la congruencia, la perfecta armonía de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuán importante es esto para nuestra salvación? Veamos lo que dirá Jesús en el día de juicio para los salvos. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuiste a verme. Ya entendemos el mensaje. ¿Cuál es la verdadera religión? La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Observe la semejanza de lo que dice Isaías con Jesús, con Tiago. Una vez más, impresionante la precisión, la perfecta correlación de la Biblia. Ahora sabemos qué es que Dios espera de nosotros: amar la misericordia, ayudar a los demás, a los más necesitados, guardarnos del mal, hacer justicia, ser fiel a Dios. ¿Y quién cumple todo eso? De hecho, nadie. La palabra nos declara: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y no peque. Pero sí que hubo una única persona que hacía todo esto perfectamente, y no porque sabía que tenía que hacer, pero porque esto estaba en su naturaleza, en su esencia: Jesucristo. Entonces quiero proponer que la verdadera religión consiste en hacer como el apóstol Pablo nos indica: ser imitador de Cristo y andar en amor.